Ya, vamos a empezar el evento. Buenas tardes con todos. Quien les saluda es Cristel Saldarriaga León. En esta oportunidad vamos a ver un evento, escuchar sobre el tema Introducción a la filosofía del derecho y a la posmodernidad. Nosotros somos el equipo número 3, en la cual los organizadores son Celso Obregón, Carlos Casasola, Ronald Chamorro, Yanina Lavajos, María Sáenz, Oscar Soto y quien le habla es Cristel Saldarriaga. En esta oportunidad vamos a tener a un gran ponente, es el doctor Marcos Piñaburga, en la cual es una persona con muchos conocimientos básicos, ¿no? Conocimientos básicos y experto, ¿no? En esta materia. Por favor, para empezar este evento, necesitamos que todos tengan sus micrófonos apagados y si tienen alguna consulta al final de la exposición, por favor, levanten la manita. Bueno, presentando al expositor, al doctor Marcos Piñaburga, él ha tenido estudios en especialización en gestión pública en la Universidad Mayor de San Marcos, ha tenido estudios en maestría de Derecho Constitucional en la Universidad San Martín de Lima, estudios en maestría de Derecho Penal en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Asimismo, ha realizado cursos de política pública en la Universidad Autónoma de Barcelona de España y finalizando cursos en Derechos Humanos en la Universidad Juárez del Estado de Durango de México. Así que doy pase al doctor Marcos Piñaburga. Gracias. Muchas gracias, Cristel, por la invitación, por la presentación. No quisiera iniciar esta breve participación sin antes expresar mi hondo agradecimiento a cada uno de los organizadores por la invitación que se me hizo llegar. Me he sentido honrado y personalmente muy a gusto de tener la oportunidad de abordar un tema que sinceramente, honestamente, es de mi agrado. Me apasiona bastante hablar sobre filosofía del derecho y considero que hoy en día, teniendo una sociedad compleja, heterogénea, turbulenta, siempre es importante voltear a mirar un poco a la filosofía, a las ideas, para quizás poder entregar mejores parámetros en el día a día, en nuestro actuar como personas, como ciudadanos. Dicho esto, en efecto, el título es Introducción al Derecho y la Posmodernidad. Primero hay que desglosar estos dos términos, por un lado derecho y por otro lado posmodernidad, para poder definirlos y luego ingresar al campo que nos convoca. ¿Qué es el derecho? Es una pregunta necesaria, teniendo en cuenta que el auditorio son eventualmente administradores y están más relacionados con el Chiavenato, con Fayol o con Taylor, ¿no? Padre de la administración. El derecho, podríamos responder que es un conjunto de principios, un conjunto de normas que entregan forma, que entregan cuerpo a las leyes que los abogados denominamos ordenamiento jurídico, que tienen como único objetivo procurar la convivencia y la paz social. Son las reglas del juego, donde toda persona viviendo en sociedad está vinculada o está obligada a cumplir, a respetar. Estos son las leyes, pero las leyes también tienen exigencias como, por ejemplo, el deber de cada ciudadano. El deber, por ejemplo, de tributar, el deber de pagar impuestos, el deber de respetar a una autoridad, llamémosle un policía, llamémosle un fiscal o un juez.
Pero esto no siempre ha sido así. Si hacemos un rápido repaso, el derecho, como la sociedad misma, ha estado en constante evolución. Si miramos lo más atrás posible, vamos a encontrar una sociedad donde una sola persona o un reducido grupo de personas a quienes se les conocía como el monarca y sus asesores, que podría llamársele una suerte de aristocracia, el rey, llamémosle el déspota, una sola persona concentraba todo el poder y esta persona se encargaba de administrar justicia, crear leyes y ejecutar estas leyes. Una sola persona, un rey, un monarca. Se entendía en aquel tiempo, por ejemplo, de que el Estado, el gobierno, la estructura, el aparato del Estado fue primero y después vino la sociedad. Con el tiempo y con las revoluciones que suscitaron, como por ejemplo, por mencionar algunas, la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa de 1789, entre otras, terminaron rompiendo este esquema social, este paradigma, y dieron origen a un nuevo formato de sociedad donde el poder es dividido en tres partes, lo que hoy conocemos como el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Aquí es importante mencionar al barón de Montesquieu, un filósofo político de la época de la Ilustración, donde él decía en un libro que lo recomiendo para quienes les interese el tema, El espíritu de las leyes, él decía, lo único que puede detener el poder es otro poder. Tiene que existir un equilibrio entre los poderes, porque el poder, cuando se ostenta en unas pocas manos, el poder tiende a expandirse. Cuando el poder se expande, atropella derechos, atropella a las personas. Cuando el poder es desproporcional, es arbitrario por naturaleza. Esto era una preocupación de Montesquieu y de todos los filósofos contemporáneos de dicha época. Estamos hablando del siglo XVII, XVIII, también conocido como los siglos de las luces. Personajes como John Locke, Descartes, personajes como Robespierre, quien lideró la Revolución Francesa, Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, que escribió esta famosa obra El Emilio y que es uno de los pioneros, por no decir el padre, de la teoría contractualista del poder. Estos filósofos identificaban al monarca, a este sistema monárquico, como un problema que tenía que ser vencido, porque el poder estaba concentrado solamente en una persona o en un reducido grupo de personas. Entonces se postula la idea de desmembrar, de dividir, de separar y de especializar al poder. Y es así que surge el Estado de Derecho, que es el Estado que a la fecha nos alcanza, que es un Estado con el poder dividido. El señor Pedro Castillo, actual presidente de la República, no gobierna solo. Él cogobierna a la derecha con el presidente del Poder Judicial y a la izquierda con el presidente o la presidenta, en este caso, Mari Carmen Alba, la presidenta del Poder Legislativo. Esto es un Estado de Derecho, un poder dividido donde los poderes están especializados cada uno en su competencia, ninguno puede ingerir en la competencia del otro y buscan administrar y con ello pacificar la sociedad. A grandes rasgos, esto es el derecho. He procurado responder la pregunta que me he planteado.
La segunda pregunta es, ¿qué es la posmodernidad? Que es el segundo punto del título que estamos abordando el día de hoy. Para poder definir la posmodernidad, hay que hablar primero de la modernidad. La modernidad es un evento histórico, social y filosófico que data aproximadamente del siglo XV al siglo XX. Estamos hablando de 5 siglos. Nos ponemos un poco en orden. Data aproximadamente desde la conquista de América, desde las primeras revoluciones liberales, burguesas, la gran revolución inglesa, por ejemplo, data de la industrialización que sufrió Europa a inicios de los siglos XVII y XVIII aproximadamente, engloba las ideas liberales que proponían la individualización, es decir, la búsqueda de la felicidad de cada persona. Esto, por ejemplo, está plasmado en la Constitución de los Estados Unidos, es autoría de Thomas Jefferson. Jefferson decía, el fin de la persona es la búsqueda de la felicidad. Es una suerte de ensalzamiento del individuo. Es decir, se coloca al individuo por encima de la colectividad. Esto es la modernidad. Esta modernidad empieza a resquebrajarse aproximadamente tras la Segunda Guerra Mundial, 1950, 1960, se podría decir que llega más o menos a su fin. Porque las ideas del racionalismo, las ideas liberales, las ideas de la búsqueda de la felicidad de cada individuo terminan agotándose porque no satisfacen los requerimientos sociales. Y surge en un escenario de desesperanza, de desamparo, 1960, 1970, con la segunda revolución feminista o del feminismo, con las protestas que hubieron en mayo del 68 en Francia y sobre todo, con la caída del muro de Berlín en 1989, que le pone fin a la polarización que vivía el mundo y que nos conllevó a una guerra fría entre dos bloques, el bloque de la Unión Soviética, que enarbolaba la bandera del socialismo y el comunismo, y el bloque de los aliados, conformado por Inglaterra, Estados Unidos, Francia, que enarbolaba la máxima o el ideal del sueño americano del capitalismo, de una sociedad de consumo. Cae el muro de Berlín y se podría decir que empieza una era de posmodernidad, que es la era que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué características tiene la posmodernidad? La posmodernidad tiene un descontento social. Ya no cree en las instituciones, ya no cree en el poder público, no cree en la justicia. Hay un desaliento y hay una desconfianza hacia el Estado. No lo ataca, no pretende eliminarlo, no pretende golpearlo, pero sí tiene una profunda desconfianza, pero puede vivir con él, puede vivir con él, puede convivir con esta desconfianza. El individuo en la posmodernidad no le interesa el pasado, no le interesa la historia, no le interesa tampoco el futuro, no hay un incentivo para ir hacia adelante. Lo que le importa al individuo posmoderno es el presente, es lo inmediato, es la experiencia más próxima. Justamente aquí me voy a permitir hacer un paréntesis. Las redes sociales tienen una importancia que merece ser sometida a discusión y a un análisis. Las redes sociales, si bien es cierto, debilitan el poder fáctico de manera parcial que ostentaban los medios de comunicación tradicionales, como la radio,
la prensa escrita, la televisión, medios de comunicación masivos, porque ahora todos tenemos una cámara en el bolsillo, todos podemos ser reporteros, todos podemos montar un sketch, subirlo en Facebook, subirlo en Instagram, podemos tener un programa, un canal, podemos tener una cuenta de TikTok subiendo contenido. Todo, se democratiza la información. La información ya no está monopolizada en la televisión, en la radio, que es lo que caracterizó a la época de la modernidad en los años 20, donde se le denominaba la caja boba, ¿no? Años 20, años 30, años 40, la televisión en blanco y negro, en la década del 50, 60 llega la televisión a color, pero se rompe este esquema de medios de comunicación y damos un brinco en la posmodernidad a las redes sociales, donde todos podemos tener un valor o una importancia. Pero esto tiene un arma de doble filo. Yo le recomiendo leer el libro No Cosas de Byung-Chul Han, un surcoreano nacionalizado alemán, filósofo y que trata el tema, y que dice, estamos viviendo en la posmodernidad la digitalización del mundo, donde estamos, de manera figurada, por supuesto, eliminando la materialización de la vida, las cosas, los objetos que nos entregan una estabilidad, un sentido del presente, un sentido de quietud por una pantalla que nos invita a ver la vida de manera más fugaz. La vida se ha convertido en 30 segundos lo mismo que dura un TikTok. Hay una fugacidad, una inmediatez, hay una necesidad de consumirlo rápido. Lo que demora más de 30 segundos o de un minuto es tedioso, es denso, es aburrido, no merece atención y como tanto está condenado a la muerte. Una película de 2 horas o una película del estilo de Ben-Hur es completamente impensable el día de hoy. Incluso se habla de que la industria cinematográfica estaría llegando al principio de su fin. La televisión, de igual manera. Las redes sociales que se han enquistado en nuestra vida, sobre todo en la juventud, donde los jóvenes hoy en día tienen como meta hacer un baile y tener muchos seguidores, y por supuesto monetizan, esto genera rentabilidad, nos va a conllevar a futuro, al futuro más corto, a tener jóvenes que no van a tener las aptitudes, las competencias para poder afrontar los retos de la sociedad y de los nuevos tiempos. Curioso detalle, en la red social del TikTok, por ejemplo, que es de China, ¿no? Es China, de la República Popular de China, porque hay 2 Chinas, por si acaso, me refiero a la China continental, no a la China taiwanesa. Los chinos tienen una legislación que permite y que obliga, por supuesto, que los algoritmos que se manejan en la red social del TikTok, no, dentro de la jurisdicción de China, no lancen otra cosa que no sea historia, filosofía, ciencia y tecnología. Curioso detalle. Pero bueno, en pocas palabras, con esto quiero decir que el derecho, por un lado, es un conjunto de principios y de normas que procuran la convivencia social, y por otro lado, la posmodernidad es un escenario, un evento histórico, social y filosófico, donde existe una suerte de abatimiento de la persona. La persona que en la modernidad se entregaba al credo, se entregaba a la religión, se entregaba a la fe, quizás, hoy en día tenemos a un individuo que se entrega al consumo, un individuo consumista. Lo inmediato es consumir, devorar el mundo, consumir ropa, consumir alimentación, consumir tecnología, consumir celulares, indumentaria, entre otros. Es un individuo que solamente se propone consumir. El consumo es lo que termina gobernando técnicamente su existencia. Y esto, por supuesto, que es un tema
de preocupación, un tema de crítica constructiva, por supuesto, y que será tarea de los jóvenes revertir una situación que nos podría conllevar a un callejón sin salida como sociedad. Pero bueno, ¿qué vinculación existe entre el derecho y la posmodernidad? Ya que tenemos claro los conceptos, hemos definido qué es el derecho por un lado y hemos definido la posmodernidad. ¿Qué vinculación existe entre ambos? Entre derecho y posmodernidad. La vinculación es la siguiente. Les comentaba hace un momento que tras la caída del sistema monárquico, donde el rey con su familia, con los suyos, gobernaba, tras la caída de ese sistema monárquico, suscita el Estado de Derecho, que es el Estado ya no sometido, la sociedad ya no está sometida al monarca, al aristócrata, al déspota, ya no está sometido. Ahora está sometida a la ley. Es decir, ingresamos al imperio de la ley. Allí se acuñan frases como dura let sed lest. Dura es la ley, pero es la ley. Todas las personas, incluyendo funcionarios y servidores públicos, están sometidos y gobernados a la ley. Es el imperio de la ley. Esta faceta se le conoce como el Estado legalista de derecho, donde la ley lo gobierna todo. No obstante, este Estado legalista de derecho, que pareciera en su momento brillante para la época, un derrotero de lumbrera, porque trae abajo esta época de oscuridad con la monarquía, se terminó agotando, y se agotó coincidentemente junto con la modernidad, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las ideas de individualismo, las ideas de colocar al individuo por encima de la colectividad, las ideas de hacer cumplir la ley de tal manera que no existe espacio para la reflexión, para el razonamiento, terminó agotándose. ¿Y cómo se agota? La gota que derrama el vaso con agua es el juicio de Nuremberg. El juicio de Nuremberg es el juicio de un tribunal internacional que procuró, y lo logró, juzgar a los nazis. Ustedes sabrán muy bien que los nazis era el Partido Nacional Socialista, que fue liderado por el Tercer Reich, que es Adolf Hitler, y que conllevó una Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba obsesionado por expandir Alemania, recuperar esta dignidad que fue perdida en la Primera Guerra Mundial, ensalzando a la raza aria como una suerte de raza suprema o superior, que se soportaba en el pensamiento filosófico de Nietzsche, ¿no? Sobre el superhombre, el Übermensch. Esta Segunda Guerra Mundial llegó a su fin por las armas cuando los nazis perdieron la guerra frente a los aliados, conformado por la Unión Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, y se instala un tribunal internacional para juzgar a los principales funcionarios y soldados nazis. Y los soldados nazis elaboran una defensa que puso en jaque, que puso en el limbo a toda la historia de las ideas. Los nazis dijeron: yo apliqué una inyección letal, yo presioné el botón de la cámara de gas, yo fusilé a los judíos sin importar que fueran niños, niñas, ancianos, mujeres gestantes, entre otras. Yo lo hice, decían los soldados alemanes, porque así lo dice la ley. En efecto, el Tercer Reich había emitido decretos
que ordenaba de que los soldados ejecutaran a los judíos. Los soldados decían principio de autoridad, principio de jerarquía. Yo estoy haciendo lo que mi superior jerárquico me indica. Si yo no lo hago, estoy desobedeciendo y estoy resistiéndome a la ley. Y esto es un delito. Yo estoy libre. El Estado constitucional ya no está sometido a la ley, porque entendió de la experiencia histórica del Estado legalista de derecho, que si estamos sometidos a la ley puede ser arbitraria. Y si una ley arbitraria va a ser ejecutada y va a ser obedecida, va a traer atropellos. Entonces, el Estado constitucional dice, aquí el que gobierna ya no es la ley. Lo que gobierna son los derechos constitucionales de las personas. La vida, la salud, la libertad, la educación, la propiedad, el debido proceso, la debida motivación de resoluciones administrativas y judiciales, entre otros. Tutela jurisdiccional, entre otros. Es decir, el derecho, el ordenamiento jurídico, el derecho es gobernado por los derechos. Es decir, los derechos de Cristel, los derechos de Carlos Casasola, los derechos de Marcos Piña y de todos los individuos. En ese momento los individuos, los ciudadanos, pasamos a una categoría, a un nivel que nos convierte en soberanos. Ya no es soberano el Estado, el monarca, el rey, no. Es el ciudadano. El funcionario y el servidor público merecen, o deben, mejor dicho, respeto y atención al ciudadano, que es el nuevo soberano, imbuido de derechos constitucionales que en todo momento, de forma irrestricta, merecen ser atendidos, respetados y, de ser el caso, resarcidos. Ponemos un ejemplo. En el Estado legalista de derecho salía una ley, pena de muerte por traición a la patria, pena de muerte porque robó tanto de dinero y tantas cosas. Por poner un ejemplo, policía, fiscal y juez decían la ley es la ley, pena de muerte. Pero en el Estado constitucional se dice no, no puede existir pena de muerte, porque la vida es un derecho constitucional que nadie puede ir en contra de ella. La vida es un derecho constitucional. Nadie puede quitar la vida a otro. Nadie. Ni por traición a la patria, ni porque robó uno, robó millones. Por ejemplo. Entonces, esta corriente de Estado constitucional, en el Perú por lo menos, los primeros matices fueron en el 79, cuando la constituyente de aquella época, con la Constitución del 79, creó el TGC, que era el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero el 5 de abril del 92, Alberto Fujimori, expresidente de la República, cerró el TGC. Cerró el Tribunal de Garantías Constitucionales, cerró los colegios profesionales, cerró el Congreso, entre otros. Y puso tanques militares por todo lado. Tuvimos por lo menos 10 años sin Tribunal de Garantías, y en el año 2002 aproximadamente surge el Tribunal Constitucional, que es lo mismo del TGC, el Tribunal de Garantías. El Tribunal Constitucional surge para hacer respetar los derechos constitucionales. Allí tenemos los primeros pininos de lo que podríamos decir un Estado constitucional. Esto se ha ido solidificando en el curso del tiempo. Yo creo que desde el año 2014, 2015, con una jurisprudencia más o menos robusta, podríamos decir que hemos ingresado de forma muy temerosa a un Estado constitucional de derecho. Otro ejemplo, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Código Civil señala, el Código Civil, que es una ley, señala
de que el matrimonio es entre hombres y mujeres. Se acabó, entre dos sexos, hombre y mujer. Todos los jueces del Perú, incluyendo el RENIEC, si yo quiero irme a casar con una persona de mi mismo sexo, me van a decir denegado. El notario, denegado. El RENIEC, denegado, señor. Usted no puede casarse con Paolo. Tiene que casarse con Paola. Entonces, ese razonamiento es un razonamiento legalista, porque la ley, que es el Código Civil está contenido en una ley, porque la ley dice matrimonio hombre-mujer, no se puede casar con Paolo. Pero si nosotros, sobre todo los operadores de justicia, RENIEC, jueces y demás, se manejaran con apertura, recogieran e hicieran suyo el formato de un Estado constitucional de derecho, no tuvieran ese razonamiento. Me explico. La Constitución dice, el matrimonio se celebra entre dos personas. No dice entre hombre y mujer. Solamente dice dos personas. Es una institución conformada por dos personas. Si el juez, el notario, el funcionario de RENIEC tuviera una lectura constitucional, dejara que se case. Libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho constitucional. Toda persona decide con quién se casa, cuándo y cómo. Es libre. La libertad es un derecho constitucional. Esto trae el Estado constitucional de derecho y que coincide con la posmodernidad, que es una sociedad ultraconsumista, una sociedad que se aboca a la inmediatez, a lo rápido, a lo inmediato, al choque y fuga. Ya las parejas no quieren mantenerse estables en el tiempo, no quieren tener hijos, quieren vivir, es una suerte de adolescencia tardía. Los jóvenes quieren ser siempre adolescentes, ¿no? Quieren ser siempre adolescentes. Yo les recomiendo algunas lecturas, si me permiten. Recomiendo leer a Michel Foucault, un francés que ha estudiado mucho el poder, ¿ya? Foucault dice de que el poder no pertenece a una clase social específica, que en la modernidad se pensaba, sobre todo por el pensamiento marxista. Carlos Marx y Friedrich Engels, y todos los autores marxistas que vinieron después, Lenin, que era su apodo, su verdadero nombre era Vladimir Ilich Ulyanov, Trotsky, Stalin, Nikita Khrushchev, Ernesto Guevara, entre otros personajes de la literatura marxista, decían, el poder solamente es ostentado por la clase dominante, es decir, la burguesía. En la jerga marxista, la burguesía es la clase social que tiene en su propiedad los principales medios de producción, mientras que en la otra parte, en la contrapartida, estaría el proletariado desposeído de estos medios de producción y tan solo ostenta su fuerza de trabajo. Foucault rompe este esquema diciendo un momento, el poder no es algo propio de la clase dominante, de la clase burguesa. El poder lo podemos encontrar por todo lado. En un grupo sindical, proletariado, lo podemos encontrar también en su formato de micropoder. Un padre de familia, una madre de familia, también ostenta poder. El poder es creativo, porque permite hacer al otro lo que no quiso o no se propuso hacer sin ese mandato de poder, sin ese decreto de poder. Y esto coincide con lo que hace mucho tiempo ya decía Jorge Basadre, el historiador peruano. En el Perú tenemos clase dominante, pero no tenemos clase dirigente. Es decir, una clase social que dirija a la colectividad en su conjunto y nos lleve a metas de índole nacional. No hay. Utilizando la jerga marxista, tenemos una lumpenburguesía, una burguesía parasitaria que vive de lo que puede generar, y por supuesto del capital extranjero, pero no más, completamente despreocupada por una administración adecuada de la riqueza, razón por la cual en el Perú sigue existiendo
extrema pobreza, pobrezamiento, sobre todo a raíz de la crisis sanitaria y económica que vivimos. Pero bueno, sin otro particular, les agradezco a cada uno de ustedes por la oportunidad, por la participación, y quedo atento a sus preguntas, inquietudes y comentarios. Los escucho. Gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, si algún participante tiene alguna consulta, pregunta, por favor levanten la manito. Bueno, doctor, creo que todo está claro, ¿no? Ha sido una exposición muy bonita, llena de conocimientos. Estamos agradecidos por participar en esta oportunidad con nosotros, ¿no? Espero que se dé la oportunidad más adelante también. Y eso sería todo. Muy amable a todos los participantes. Muchas gracias por darse ese tiempo de estar con nosotros en esta exposición. Perfecto, encantado por la invitación, Cristel, y espero que se vuelva a repetir. Ha sido un tremendo gusto para mí. Ok, doctor, muy amable, gracias. Por el chat voy a pasar el link para que puedan registrar su participación. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Por favor, por el chat he pasado el link para que puedan registrarse. Serían muy amables. Gracias. Listo, gracias, gracias.